Está con nosotros Dante Sica. Dante, ¿tiene margen el gobierno, digamos, para aminorar el aumento de tarifas tanto en gas como en electricidad este año? No, lo que pasa, a ver, el margen es, si vos tenés que retrotraerte tanto con tarifas de gas y de electricidad, claramente tenés un aumento de gastos, 35 mil millones de pesos, y eso tiene dos opciones. Si querés mantener el déficit fiscal, tenés que reducir otros gastos, y vos sabés que el gasto público es bastante inflexible, con lo cual solo te queda tocar obra pública, o si no, tenés que salir a tomar un poco más de deuda. Entonces, la sensación es que hay que ver cómo termina la discusión de las audiencias. Teóricamente recién en noviembre estaría el nuevo marco tarifario. Uno pensaría que va a haber algo más de déficit, quizás un poco menos de obra pública en algunos sectores, reducirán algo ahí y básicamente tendrán que tomar un poco más de deuda. Vos explicaste siempre que el gobierno encara esto con aumentos muy fuertes en gas y en electricidad, entre otras cosas porque no son los únicos aumentos. El gobierno quiere ir reduciendo. Con los aumentos, los subsidios de este año van a estar en 250 mil millones de pesos. Con todo el paquete va a estar 250. Si vos mirabas 250 mil millones de pesos. Si vos mirabas solo el tema energía, eran 125 mil millones de pesos. Claro. Aún con los aumentos vigentes. Con los aumentos vigentes. Sin los aumentos vigentes. Tenés que sumarle 35 mil, 40 mil millones más, según cómo son cifras astronómicas. Exactamente. Desde el punto de vista incluso de la asignación del gasto. Digo, es lo que vos decías recién. Sí. Fíjate que hubo más ruido en gas y no hubo ruido en electricidad. En electricidad, el 70% del consumo paga el 30% del costo de generación. La carga más fuerte estuvo en los grandes usuarios industriales y en los sectores medios desde el punto de vista de consumo en el sector industrial. En cambio, en gas vos llegaste a que la tarifa te cubriera casi el 80% del costo de generación. Para las industrias estaba casi con el 100% del costo de generación, mientras que para el sector, digamos, domiciliario estaba casi en el 80%. Por eso hizo más ruido. Aparte, no es que hizo frío en invierno, hizo frío en otoño. Nosotros venimos de un año pasado muy cálido, donde el consumo fue muy bajo, y este año se te adelantó. Entonces tuviste como un doble salto de escala. Te pasaste de marco tarifario por el consumo y encima te agarró después el aumento. Entonces el ruido fue mucho más. Ahora te voy a preguntar si ves la reactivación en algún lado, digamos, al final del túnel, en algún lado la reactivación de la economía. ¿Está a la luz al final del túnel? Digo, la reactivación económica. Sí, claro. A ver, los lineamientos que se están tomando y lo que uno está observando, uno empieza ve que va a haber una reactivación. El problema es, todos estábamos esperando que sea el cuarto trimestre y quizás se demore un poquito más. ¿Por qué? Hay tres grandes factores que eran los que más iban a impulsar, o por lo menos esperaba que iban a impulsar en el último cuatrimestre. El tema del agro, un poco más difundido, no solo sobre agroquímicos, maquinaria agrícola, sino también ya con algunas cosechas en marcha y siembras en marcha. Ese es un complejo que mueve bastante. Se esperaba para fin de año que vos ibas a tener el impacto del gasto fiscal en jubilados, que eso es entre 15 y 18 mil millones de pesos, que eso va todo a consumo directamente. Si ibas a tener todas las paritarias cerradas y básicamente también con una inflación en baja, en esos meses el salario empieza a ser real positivo. Vos venís de un salario negativo porque las dos curvas iban distintas. Quizás el factor más importante para que ese consumo pudiera traccionar bien era la sensación de actividad y el tema del desempleo, ¿no? Que ya la obra pública se hubiese empezado a mover. Y el otro factor importante era toda la construcción, tanto pública como privada. Cuando vos mirás los indicadores, uno compara el mes de julio, por ejemplo, hubo licitaciones por casi 30 mil millones de pesos contra enero, que fueron solo 2 mil. Cuando mirás los presupuestos, obra pública, ves que se empiezan a ejecutar. Los grandes proyectos de inversión en el sector privado que venían parados, en especial todos por el cepo, se están moviendo. Ahora, ¿qué es lo que se nota? Vos empezás a hablar con las cámaras de cemento, con las cámaras, los que están en vidrios, metal, te dicen, empieza a haber pedido de cotizaciones, se empiezan a cerrar licitaciones. Eso todavía en los indicadores y en la sensación térmica no se ve. Entonces, yo diría, quizás esa idea de que íbamos a tener un cuarto trimestre ya positivo con un número, una recuperación modesta, 1,2 eran las estimaciones, quizás un poco más baja, claramente se va a notar mucho más en el primer trimestre del año que viene, pero todavía el tercer trimestre es desaceleración de la caída. Ahora, el gobierno está festejando el tema de la desaceleración de la inflación, ¿no? Porque los últimos la inflación, datos, te diría, vamos a tener, uno debería ser un poco más optimista de lo que se esperaba, porque fíjate que va a reducir. Es más, este fallo de la Corte
de alguna manera va a empujar mucho más para abajo, después te hará en noviembre un saltito de una vez cuando se vuelva a acomodar. Eso hay una preocupación de inflación, digo, agosto va a dar 1,5 la inflación o incluso menor, a 1,5 dice el gobierno. Ahora, la preocupación no es la recesión, lo que contaba acá el empresario PYME, digamos. De que, a ver, vos tenés una preocupación entre los que tienen empleo, que ven que el nivel de actividad sigue, digamos, calmo. Sí. Acordate que estamos, por ejemplo, en el sector metalmecánico. Vos tenés el problema de que tenés caída en la inversión de petróleo. Te venía desmoronando Brasil. Tenías un problema básicamente en otro sector. Entonces, digo, empieza esa idea de la recesión y de la caída a nivel de actividad sigue siendo un tema preocupante. El tema de precios, también el problema que tenés es que tenés un poco de incertidumbre. Este fallo de la Corte, entre comillas, puede llegar a generar un bienestar transitorio, pero la gente todavía tiene incertidumbre porque en el fondo no sabe cuánto va a tener que pagar por los servicios. Entonces, esa medida que puede generarte un bienestar transitorio, en el fondo también atenta contra el consumo. ¿Por qué? Porque vos nunca terminás de hacer cuál es realmente tu nueva canasta de consumo. Te hago la última brevemente. ¿El gobierno no corre el riesgo de que volvió a caer en la trampa del kirchnerismo? Volviste al atraso cambiario, es decir, pues el dólar a 15, boom en shopping de Miami, boom en Santiago de Chile, se han ido 1,5 millones de argentinos. Tenés los dólares para financiarlo hoy, pero no volviste a caer, digamos, en que no encontraste el modelo productivo todavía. Bueno, lo que pasa es que, digamos, ahí tenés un tema. Primero, el gobierno no usa deliberadamente el atraso cambiario para el tema de la inflación. Es una consecuencia de un mercado libre. De que entren los capitales. Exactamente. Y que vos lo que estás teniendo es, cuanto mejor le vaya al gobierno, la presión para la apreciación del tipo de cambio va a ser mayor. Por eso es tan importante la baja de la inflación. Acá hay un debate que es si el gobierno está haciendo una pausa en términos de lo que son algunas correcciones estructurales, entre comillas, perdiendo algo fiscalmente, ¿no? Abriendo la billetera, como vos decías antes, para garantizarse el ciclo político, la gobernabilidad de cara a la elección del 2017, o realmente de alguna manera aceptó que ya no puede hacer nada con el tema fiscal. Y ya va con un plan electoral para el 2017. Y en ese sentido, eso es importante, porque si vos pensás que el gobierno hace una pausa, tu decisión de inversión de mediano plazo no cambia. En cambio, si vos pensás que el gobierno abandonó el barco, vos empezás a pensar de nuevo en inversiones de corto plazo porque pensás que el desequilibrio macro no se corrige. Es decir, si el gobierno viene con el kirchnerismo prolijo, digamos, darle al gasto público y que la economía crezca electoralmente el año que viene. No importa. Entonces, si eso prima en materia de toma de decisiones, vos seguís apostando a las decisiones de rápida maduración, rápido retorno y que no tienen una mirada. Y Argentina va a estar así, un año con ajuste, otro año crece, otro año con ajuste. Lo peor de todo es donde afectás todo lo que tiene que ver con las inversiones en infraestructura, energía, transporte, comunicaciones. Dante, gracias por haber estado esta noche en Plan M, gracias a todos por haber estado esta noche acá.